meter ahora de manera con un tema internacional, pero que atañe obviamente al interés mundial, ¿no? Por lo que está sucediendo en Afganistán desde hace algunos días y en especial lo que sucedió en la jornada de hoy, ¿no? En la noche obviamente de Kabul, en la mañana obviamente aquí en la República Argentina. Estamos en comunicación con Ignacio Ruyaki, que es coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Es así, Ignacio, no? Sí, tal cual. ¿Cómo Mucho estás? gusto, Buenas ¿cómo están? tardes. Gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, a ver, si nos pones un poco en tema. Ya sabemos más o menos lo que está, más o menos digo porque es un tema muy complejo, el tema de Afganistán. Pero lo que ha ocurrido hoy, ¿cómo se puede entender? ¿Es un mensaje hacia adentro, este atentado o estos atentados, o un mensaje hacia afuera, es decir, entre otros a los Estados Unidos? Es una muy buena pregunta y de hecho hay un poco de ambas cosas. Parte se puede rastrear, por ejemplo, en la respuesta del general Kenneth McKenzie, norteamericano, que por lo pronto anunció que no le parecía, por ejemplo, convincente que los talibán permitieran esta situación. Sin embargo, esto se venía preanunciando ya. Estados Unidos y los aliados habían anunciado y advertido al personal diplomático y militar que queda todavía sin evacuar en Afganistán que salieran del aeropuerto, de las cercanías del aeropuerto, justamente por información que anticipaba estos atentados que efectivamente ocurrieron. Esto en parte tiene que ver con que, de hecho, al haber tanta cantidad de civiles, de personal diplomático, concentrados en un mismo espacio, con un control que están llevando a cabo los talibán con cierta improvisación, hace que no se pueda monitorear bien el movimiento, el flujo de la cantidad de gente que está concentrándose en ese sitio y por tanto no se puede prever exactamente cómo ocurren estas cosas. Justamente estos son los conceptos que más están circulando ahora. En parte es un mensaje que el Estado Islámico en Afganistán está dando, por supuesto, a los talibán y por tanto también a la región. Y para los talibán esto puede ser también una oportunidad importante para mostrarse ellos como el actor que es, digamos, necesario, que es requerido en este momento para ponerle un freno a otras amenazas más importantes, mayores que ellos mismos. Es decir, Y Ignacio, así perdón. ser mejor aceptados. Es decir, perdón que te interrumpa, pero es un mensaje un poco más hacia adentro que otra cosa. Y sobre todo le da una especie de, vamos a decir, de poder a los talibán como el único refugio o los únicos que pueden solucionar este tema. Bueno, en parte la comunidad internacional ya las últimas semanas bastante que reconoció este nuevo régimen talibán, presuntamente más moderado. No tanto fue así por los propios afganos, que como vimos ya hay miles de personas desplazadas y que intentan escapar del país, sea por el aeropuerto ahí en Kabul o bien a través de los pasos fronterizos hacia países vecinos como Pakistán e Irán. Pero en todo caso, para los talibán esto podría representar una especie de mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, quizás podrían mostrarse como aquel mal necesario, como aquel actor fuerte local capaz de pelear contra otras amenazas. Esto es una posibilidad, pero también es digamos, esto a Estados Unidos lo deja desde ya muy mal parado. Esto socava la imagen de Joe Biden, que no pareciera estar pudiendo cumplir ese deadline del 31 de agosto para evacuar al total de las fuerzas americanas. Ya de hecho se perdieron hoy vidas americanas y afganas. El número de heridos y de muertes todavía no está del todo definido, pero esto sin dudas muestra un Estados Unidos que está incapacitado de controlar la situación, un Estados Unidos que se retira en forma desprolija, en forma desordenada y que crea entonces una situación de mayor vulnerabilidad para los propios afganos y para los países vecinos también, porque si ahora esta retirada envalentona a grupos como el Estado Islámico en Afganistán, habría que agregar en Afganistán y Pakistán,
Entonces esto preocupa al gobierno de Pakistán y también, por extensión, al de India, al de China. En definitiva, crea una situación mucho más insegura y riesgosa para todo el mundo. Claro. Sí, a ver, nosotros veíamos ahora imágenes de la situación que están viviendo y recuerdo hace 2 semanas cuando hablábamos de la llegada de los talibanes, que también daban un discurso de no somos lo que éramos hace 20 años, pero 2 semanas después demuestran lo contrario. Bueno, eso es lo que muestran como una especie de lavada de imagen. Quisieron diferenciarse de aquel momento. Sí, sin dudas que algo han entendido, por eso se han hecho entrevistar por periodistas mujeres, Sí. por algo tratan de mostrarse conciliadores y bueno, han establecido diálogos con los ministerios de Exteriores de China ya hace varias semanas, de Rusia. En Pakistán se ha celebrado la victoria, digamos, de los talibán, pero difícilmente podemos considerar que ese atributo, esa categoría de moderado es algo que ya hay que dar por sentado. Los propios afganos descreen de ello. No hay nada más elocuente que el gesto de los miles de afganos que intentan huir del país y la preocupación tanto de mujeres como de minorías etno-religiosas que también están sumamente consternadas, y por otro tanto de periodistas que durante el régimen talibán del 96 al 2001 fueron bastante perseguidos, y ya hubo algunos que otros incidentes, hubo represión, hubo desalojos, desposesión, hubo muertes en una represión la semana pasada en la ciudad de Jalalabad. Es decir, este régimen talibán moderado está tratando de ser cauto para poder consolidarse, para poder establecerse, pero moderado en relación a algo muy extremo. Entonces es difícil de entender qué quiere decir eso de moderación cuando todavía no tenemos una perspectiva temporal lo suficientemente oportuna para poder evaluarlo. Claro, claro. Claro, ¿y los refugiados en qué países están, bueno, justamente, ¿no?, siendo refugiados? Bueno, la ruta es diversa, se va bifurcando. Sí, Hay sí. refugiados Hazara, de la etnia Hazara, que son un grupo iranio, Ujú. mayoritariamente musulmanes chiitas, que suelen escapar hacia Irán. Sí. Muchos de ellos luego terminan radicándose en otros lugares. En algunos casos, inclusive algunos se han incorporado a milicias que han peleado, por ejemplo, en Siria, en Yemen, en Libia. Pero hay refugiados que llegan hasta las costas del Mediterráneo. De hecho, Grecia ya, por ejemplo, está reforzando algunas medidas de control para evitar que ingresen más refugiados afganos, previendo esta nueva ola de refugiados. Ha habido tantos refugiados afganos que intentaron ingresar a Australia, que para Australia mismo cambió sus políticas migratorias a raíz de esa situación. Entonces, es muy variable. Por lo pronto, muchos han ido también a Pakistán, inclusive, claro, regresaron de hecho a Afganistán durante este interregno de ocupación americana de 20 años, y ahora, bueno, se encuentran en esa situación donde ya se reubicaron de vuelta en su país y se encuentran con que quieren volver a irse. México es uno de los países que anunció que va a recibir, ¿no?, afganos. Sí, hay toda una serie de gobiernos, inclusive hasta ciudades, que se declaran como hospitalarias, huéspedes, como abiertas a recibir refugiados. Después hay que ver cómo eso se puede llevar a cabo, porque no siempre es tan claro traducir, por un lado, los desplazamientos, ¿no? Si ya es bastante complicado consagrar la evacuación del personal diplomático y militar alemán, que bueno, por lo pronto es uno de los que se terminó, pero también francés, italiano, británico, que todavía no han salido todos los miembros del servicio exterior británico en el país. Bueno, es difícil pensar cómo pueden haber vías que permitan llegar a refugiados afganos a México. Pero además se complica por la situación de la pandemia, ¿no? Esto se suma justamente... Ni hablar. Claro. Ni hablar. Eso es un punto clave también, porque a todo esto vemos, según la última información que leí, esto por supuesto que es dinámico, había cerca de 17.600 desplazados internos ahora mismo, que de distintas provincias acudieron al aeropuerto, y ahí en Kabul. Y bueno,
de estas personas, muchas, por ejemplo, no pueden volver a sus ciudades, a sus provincias, porque en las corridas, en la desesperación, han perdido su equipaje, sus bolsos, Claro. sus mochilas, su pasaporte, su dinero, entonces no pueden volver. Si nos imaginamos ese grado de precariedad, de vulnerabilidad, tan solo de vivir a la intemperie, imaginémonos con la pandemia. Así que ni hablar, esto expone a una población que no tiene los medios, los recursos, digamos, sanitarios que tienen otros países para hacer frente a la pandemia, bueno, mucho menos ya en la situación de ser un desplazado interno, un refugiado. Sí. Ignacio, la última. Digamos, cuando los afganos, cada grupo de distintos países refugiados o que han escapado de distintos países por diversas circunstancias, los últimos, por ejemplo, acá en la Argentina son los venezolanos, pero digo, los afganos, ¿se caracterizan por trabajar en qué? ¿O son especialistas en trabajar en qué? Por ejemplo, ¿se sabe? ¿Hay una más o menos estadística? Es una buena pregunta. También ha surgido en otras entrevistas. Y esto depende mucho de dónde venga precisamente la persona, la familia. Afganistán, como tantos países, tantísimos como el nuestro, tiene regiones muy diferentes entre sí. No es lo mismo la población que viene de una de las grandes ciudades a la población que viene de regiones montañosas, donde la población en general se dedica a actividades primarias, al pastoreo, o bien, por ejemplo, a cumplir funciones tales como de control, de seguridad, digamos, pertenecer a una fuerza de seguridad, pero en las ciudades, profesiones liberales, comerciantes, es decir, realmente que hay de todo, no hay una sola profesión u oficio que caracterice especialmente a los afganos. Hay desde científicos y profesionales muy destacados y formados hasta personas que, como decía, viven básicamente de actividades de autosuficiencia, de Claro. pastoreo, dependiendo de dónde vengan. Está muy bien. Bien, Ignacio, gracias por esta charla. Seguramente seguiremos hablando en el correr de un par de semanas, porque esto es muy dinámico. Es más, Biden acaba de confirmar que de acá al 31 va a continuar con las evacuaciones justamente de allí, que no se va a detener esto. Y esto es importante también, ¿eh? Tal cual, dijo que iba a dar casa a los responsables, Sí. así que tendremos que ver también en qué se traducen esos enunciados. Desde cual. ya, un gusto participar con ustedes y muchas gracias de vuelta. Igualmente, Ignacio, Gracias. un Hasta la abrazo grande. próxima. Ignacio Rojansky hablando con nosotros justamente. Bueno, voy a parar un segundito porque voy a ir al living, porque vamos al living, perdón, vengo del living. Antes que me corrija Andrea.